Saludos cordiales de parte de la oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Mi nombre es Juan Sebastián Mosquera, soy funcionario de la UNESCO y es un gusto estar con ustedes aquí conversando un poco más sobre elementos tan importantes para nuestras culturas, para nuestras identidades, entre ellos el caso de la Taptana, que vimos ahora de una manera mucho más compleja y mucho más profunda también, que nos genera siempre estas expectativas en torno a lo que tenemos, a lo que somos y hacia dónde podemos ir. Para el día de hoy les quería compartir un poco sobre los resultados de la investigación que he venido elaborando en la comunidad de Pile, en la provincia de Manabí. Y para eso, y bueno, también un poco el fin de esta presentación es que podamos conocer un poco más sobre el patrimonio cultural inmaterial y qué representa para nosotros. Estas palabras a veces se convierten en algo, digamos, del discurso del día a día, pero en muy pocas ocasiones logramos comprenderlas a cabalidad, qué significan y para qué están aquí. Entonces, ahora les traigo la presentación que se llama Entre la ritualidad y la patrimonialización, Pile y el tejido del sombrero de paja toquilla. Listo, un poco los datos generales sobre la investigación. En primer lugar tenemos la ubicación, ¿no?, que se da en la comunidad de Pile. Esto pertenece al cantón de Montecristi, en la provincia de Manabí. Esta investigación nace y se genera entre octubre de 2018 y septiembre de 2021. Los colaboradores para esta investigación y por los datos que les voy a presentar fueron principalmente hombres y mujeres entre los 8 y 88 años de edad. Ya les voy a comentar un poco más de por qué y por qué este rango tan amplio de colaboradores. Principalmente se manejó aquí como campo de estudio la antropología social y a través de esta la ritualidad y el patrimonio cultural inmaterial. El método que fue utilizado fue la etnografía y el marco teórico se mantiene entre la antropología simbólica y ritual y los paisajes culturales. Ya vamos a ver, bueno, ya hemos visto de manera ya práctica qué significan y para qué están aquí, para qué los usamos, pero ahora los vamos a conocer un poco más sobre otra manifestación cultural. El fin de esta investigación fue generar un análisis cualitativo para contribuir a los criterios de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. En este caso, el tejido del sombrero de paja toquilla, que como tal fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012. Cabe recalcar aquí que esta declaratoria no llega al sombrero como objeto, sino al conocimiento, al tejido como tal, a todo lo que esto comprende. Un poco para conocer los términos de esta declaratoria, partamos por la Convención del 2003. Esta Convención del 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial la genera la UNESCO, ¿no?, con el apoyo de sus estados parte, con el fin de generar mecanismos de salvaguardia, mecanismos que sean adecuados para todos, en el sentido de que podamos tener ya no estandarizar, pero sí tener ciertas recomendaciones para generar procesos sostenibles de protección y de conservación de nuestros conocimientos tradicionales. Esta convención tiene esas características, ¿no? Principalmente son 4. Bueno, lo que nos presenta la convención, que los conocimientos patrimoniales e inmateriales deben, en primer lugar, ser transmitidos de generación en generación. Por otra parte, deben generar un sentimiento de identidad para los portadores de saberes y para sus comunidades. Como tercer punto, tenemos que el patrimonio cultural inmaterial es recreado constantemente y para esto es importante conservar y conocer el entorno. Por otro lado, tenemos a la diversidad cultural y la creatividad humana. El patrimonio cultural inmaterial y los conocimientos tradicionales nos dan cuenta de esto, ¿no?, de la amplia diversidad cultural que tenemos y de las características y toda esta magnitud que tenemos como especie para poder nosotros dar a conocer y crear diferentes procesos sostenibles que generan una cosmovisión determinada para nuestros grupos. La convención se mantiene dentro de estos subámbitos, ¿no? Tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, como lo que hemos visto el día de hoy, y las técnicas artesanales tradicionales, que es donde se enmarca el tejido del sombrero de paja toquilla. Esto es una línea de tiempo de ciertos aspectos fundamentales que se generaron en el proceso de salvaguardia de Pile desde el Estado central como tal, ¿no? En primer lugar tenemos en el año 2008, que es cuando el Ecuador ratifica la Convención del 2003, asumiendo los compromisos que se generan en esta convención y comprometiéndose a hacer todo lo posible para que los conocimientos patrimoniales e inmateriales se mantengan sea lo que sea. En el año 2012, el tejido del sombrero de paja toquilla entra a la lista representativa de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en este mismo año se activa la Escuela Taller Pile. Ya vamos a conocer un poco más sobre la Escuela Taller Pile, ¿no? Pero principalmente era un centro de transmisión del conocimiento de la técnica de elaboración del sombrero
que se estableció en la comunidad para de una manera formalizar un conocimiento informal. En el año 2014 se establece el plan de salvaguardia, el primer plan de salvaguardia del tejido del sombrero de paja toquilla. Ustedes ya se imaginarán lo que esto comprende, ¿no? Un plan de salvaguardia que es a la final los mecanismos que va a emprender el Estado para que este conocimiento se mantenga vivo en tiempo y en espacio. Estos planes de salvaguardia tienen 4 componentes: investigación, dinamización, promoción y difusión. ¿Sí? Luego, en el año 2016, el Estado ecuatoriano crea el Comité Interinstitucional de Salvaguardia del Tejido del Sombrero de Paja Toquilla. En este sentido, se integran a varios ministerios, 8 en realidad, ahora son 7 por los diferentes cambios que ha habido y las fusiones. Entre ellos están el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que preside el comité, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, está el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, está el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y en este sentido, como ustedes pueden ver, se generan ya compromisos desde distintos campos para buscar una salvaguardia integral. Ya no nos enfocamos únicamente en la parte cultural, sino que ahora se vuelve algo mucho más amplio, mucho más complejo y mucho más integral. En el año 2018, por otro lado, el Estado ecuatoriano elabora la norma técnica para el registro y gestión de salvaguardia. En ese sentido, el Estado sí estandariza de alguna manera las metodologías de acercamiento, de aproximación y de conservación del patrimonio cultural inmaterial. Finalmente, en 2019 ya entra en funcionamiento el segundo plan de salvaguardia de esta manifestación cultural. Aquí hay tres aspectos fundamentales de lo que hemos visto, ¿no? El registro de la manifestación cultural en la lista representativa de la UNESCO, la gestión a través de los planes de salvaguardia y la salvaguardia como tal que viene en la implementación de estos planes. Un poco de datos sobre la comunidad de Pile. Como les comentaba, está ubicada en el cantón Montecristi de la provincia de Manabí, aproximadamente a 30 kilómetros de la cabecera cantonal. Es fundada el 4 de marzo de 1931, sin embargo conocemos que esta comunidad como asentamiento tiene mucho más tiempo. Hemos encontrado vestigios desde entierros hasta vestigios arqueológicos que datan de presencia de la cultura manteña. Encontramos también que bueno, la comunidad de Pile siempre está con una temperatura promedio de 23 grados centígrados. Ya en un momento más vamos a comprender por qué les doy este dato también ahora, ¿no? de la temperatura. En Pile aproximadamente existen 1.200 habitantes según el censo que hicimos con la comunidad en 2020. Y ahora, hace pocas semanas en realidad, el equipo de la UNESCO actualizó el registro y el censo de portadores de saberes, de tejedores y tejedoras activos en esta comunidad hasta la actualidad, desde los niños hasta los adultos. En este sentido encontramos a 118 mujeres que se dedican a la tejeduría y 55 hombres. Sí, Pile tiene esta particularidad y es que es, de lo que conocemos hasta el día de hoy, la única comunidad donde hombres y mujeres tejen. Es incluso un lugar donde los hombres llevan esa bandera como tejedores, digamos, más posicionados en la comunidad, ¿no? Las actividades principales de Pile son la artesanía, fundamentalmente el tejido del sombrero de paja toquilla, la pesca, como vemos aquí su ubicación. Pile está ubicado justo aquí. Están cerca al mar, tienen salida al mar y son pescadores muy activos y con una experiencia muy amplia, ¿no? Tenemos también a la agricultura de subsistencia, muy contrario a lo que sucede en otras regiones del país. En Pile específicamente la agricultura es para el autoconsumo. Por otro lado, tenemos a la construcción. Se dedican prácticamente todos los hombres a la construcción después de alcanzar más o menos los 16, 17 años de edad. Y aquí tenemos otro término, la todología. Son todólogos, como ellos se llaman, ¿no? Como vemos, la comunidad está aquí. La ciudad de Manta, que es la más cercana, está acá. Hay una distancia bastante amplia. Y en Pile solamente tenemos un servicio de transporte mixto, las camionetas, que llegan aproximadamente cada 2 horas hasta la comunidad, desde Manta hasta la comunidad. Hay solamente una línea de bus, pero que opera en 3 momentos en el día. Entonces es muy difícil salir de la comunidad. Y el hecho de estar ubicados aquí, en un punto tan distante de todo, hace que ellos tengan que empezar a idearse para poder satisfacer todas sus necesidades, desde las primarias hasta las que vienen después, las sociales, incluso las que tienen ya mucho que ver también con conseguir un trabajo, ¿no? Los trabajos se desarrollan por lo general aquí mismo dentro de la comunidad. Hacen de todo. Comprendamos un poco sobre los paisajes culturales, ¿sí? Ya hemos visto, igual hace un momento también un compañero hizo una pregunta en torno a esto, a lo que tiene que ver con los paisajes culturales. Aquí les puse unas 3 citas que me parecen importantes de 3 investigadores y pensadores que han tenido mucho peso en el tema de los paisajes culturales, pero fundamentalmente lo que esto nos dice
es que nosotros como sociedades, como especie mismo, adaptamos nuestro entorno a nuestras necesidades y adaptamos también nuestras necesidades a lo que nuestro entorno nos permite satisfacer. Es en ese sentido que nosotros generamos procesos y rituales incluso encaminados y muy alineados a lo que tenemos a nuestro alrededor. En el caso de la elaboración del sombrero de paja toquilla, encontramos que en la comunidad, aproximadamente a 15 minutos de distancia, están los toquillales. Sí, es ahí donde están los campos de toquilla y solamente con esa toquilla se pueden tejer los sombreros finos. Se ha intentado tejer con paja de otros lugares cercanos como la comunidad del Aromo, por ejemplo, o de Barcelona, en Santa Elena, que producen toquilla en cantidades inmensas y que incluso abastecen aquí a las comunidades de Azogues, entre otras, ¿no? De la Suay también. Entonces, esta paja de pile, sin embargo, solamente esta es la que permite tejer los sombreros finos debido a la flexibilidad que tiene. Por otro lado, ¿y qué es lo que nos permite comprender los paisajes culturales? Es precisamente cómo las sociedades comienzan a estructurar procesos para transformar todo lo que tienen en su entorno y convertirlo en cultura. Esto es lo que hacen, ¿no? Cosechan de aquí los cogollos. Hay una persona que aquí es el caso del productor, lo está cargando aquí a los cogollos de paja y aprovecha incluso para llevar el plátano, que es un alimento principal en el día a día de la costa y de la provincia de Manabí. Lo lleva a la comunidad y es ahí donde comienzan su labor los artesanos y las artesanas. ¿Qué es lo que está haciendo aquí la compañera? Por ejemplo, está preparando el horno para cocinar la paja. Porque esta toquilla, después de que llega como cogollos, son aproximadamente 15 pasos que tiene que atravesar, que toman de 3 a 4 días de trabajo, entre cocinado, entre sahumar, entre secar, entre otros pasos que tiene el proceso de elaboración del sombrero, hasta que tengamos las hebras para tejer la toquilla y convertirla en sombrero. Pasemos, por favor. Les comentaba hace un momento un poco sobre el fin de esta escuela taller en Pile, ¿no? Y aquí me parece importante siempre alinearlo un poco a un concepto que nos presenta Zygmunt Bauman, que es la ética del trabajo, que esto él lo retoma de lo que fue la revolución industrial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos presenta y a qué se refiere esta ética del trabajo? Es cómo el trabajo en pocas nos da dignidad o nos dignifica, pero dentro de los conceptos que se establecen desde los grupos de poder. ¿Qué es lo que nos dice Bauman? Nos dice, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento llegó a una de las, o bueno, él toma más bien un testimonio, ¿no? Que lo encuentra en un acta muy antigua, más o menos de los años 1800. ¿Y qué es lo que nos dice en esta acta? Es el caso de una persona, de un dueño de una industria, que llega él a la industria y se topó con un montón de personas que estaban cansadas de trabajar, que ya no podían destinar el tiempo a lo que ellos querían hacer o a cómo ellos manejaban su día a día. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta Bauman con esto de la ética del trabajo? Nos dice que ahora el formalizar trabajos lo que hace es que nosotros tengamos que adaptar nuestros tiempos a las necesidades del mundo capitalista, sobre todo. Entonces, esto de formalizar ciertas manifestaciones culturales, ciertos conocimientos, ciertas prácticas, es un proceso, digamos, de doble filo, ¿no? Porque, ¿en qué sentido? Por un lado, se concentran y se establecen mecanismos que se van a mantener estables a lo largo del tiempo para conservar ciertos conocimientos, pero por otro lado también nos lleva a que en este caso las comunidades tengan que adaptarse a nuestras lógicas desde las sociedades ya más occidentalizadas. Sí, aquí yo tomé un testimonio, o no testimonio más bien, una afirmación de un comunero, un artesano de Pile, y fue esta, ¿no? Aquí en el campo nosotros trabajamos a diario por el jornal, y aún uno sabe que si no trabaja ese día no gana y no come, pero si no le hace falta tranquilamente se queda haciendo las cosas de la casa. ¿Qué nos dice aquí el artesano? Y bueno, nos dice, ninguno va a tejer si no tiene que tejer. Por el tiempo de elaboración de los sombreros de Pile, que van desde un mes de trabajo hasta los 8 o 9 meses, incluso un año se ha conocido de la elaboración de un sombrero fino en un año. ¿Qué es lo que nos dice esta afirmación? Es que cada persona en la comunidad de Pile teje estos sombreros finos cuando tiene comprador, cuando tiene que hacerlo. Pero el resto de días se dedican a sus otras actividades, ¿no? A la agricultura, incluso a tomarse ciertos respiros, porque la actividad en el campo, muchos de ustedes la conocerán, es muy dura y no tiene horarios. Uno se levanta a 4 o 5 de la mañana a veces, comienza el trabajo termina a las 6, 7 de la noche en algunas ocasiones. Y en Pile es algo similar, como les decía ver, están tan lejos que al final su día a día se maneja dentro de espacios y de tiempos muy específicos de acuerdo a sus necesidades. Abordemos un poco más lo que es la ética del trabajo.
En el caso de Pile, como les comentaba, y ya está también dentro de nuestra concepción, que en Pile nos vamos a encontrar tejedores y nada más que tejedores, pero no es así. En Pile nos hemos encontrado pescadores, miren, están preparando las redes para salir a pescar al siguiente día. Nos encontramos con productores de café, ellos producen café justo cerca de los toquillales, incluso los toquillales antes de ser toquillales eran cafetales, ¿sí? Manejan el café, son pescadores, ellos cuentan con playas cerca a su comunidad, son pescadores de peso y son muy hábiles en la construcción. Un poco abordando lo que ya hemos visto con las ponencias anteriores, nos encontramos que ellos, y ya vamos a verlo en un momento más, con la elaboración del sombrero de paja toquilla interiorizan conceptos matemáticos muy importantes. Y ellos, al punto que ustedes ya conocerán, para levantar una casa uno no lo puede hacer de manera solamente empírica, uno debe tener conocimientos y debe ser absolutamente disciplinado y perfecto en cuanto a cálculos, porque si no la casa se viene abajo. En Pile, como les comento, son constructores y estos conocimientos se transmiten a través de la elaboración del sombrero. En algún momento tuve acceso a las notas de los estudiantes de la unidad educativa y me topaba con unas notas fatales en matemáticas. Sin embargo, después me encontraba con los mismos chicos de 16, 17 años que a los 2 meses después de que yo vi esas notas estaban trabajando como constructores y eran ellos los que llevaban las medidas. Entonces, esto nos deja ver en muchos casos cómo los conocimientos están siendo transmitidos a través de otra manifestación cultural distinta a la práctica con los números, como lo hemos visto nosotros durante mucho tiempo y donde muchos de nosotros a veces no logramos dar pie con bola. Abordando un poco más al tejido de Pile, estas son las características principales de elaboración de estos sombreros. En primer lugar está la finura, que nos da cuenta de los tiempos de elaboración, los tiempos de trabajo y también los cálculos que ellos tienen que hacer. Tenemos en segundo lugar los toquillales. El hecho de que ellos estén con los toquillales cerca de su comunidad nos permite ver que esto es parte de su paisaje y que por lo tanto tiene que ser aprovechado por ellos. Se convierte casi en una obligación tener que aprovechar los paisajes para poder elaborar no solamente ciertos productos, sino ciertas rutinas y nuestra ritualidad como tal. Encontramos también el tiempo. Como les comentaba, el tiempo de elaboración de un sombrero en Pile va desde un mes de trabajo hasta los 9 meses e incluso un año de trabajo, ¿no? Entonces vemos que está ya interiorizada toda esta práctica al punto de que ellos incluso van elaborando los sombreros a la par de lo que van sosteniendo otro tipo de actividades. Recientemente la artesana Génesis Pilligua nos comentaba, nos decía el caso, porque ella se dedica al tejido súper fino. Nos decía, mi esposo la tiene más fácil, porque él lo que tiene que hacer es, se levanta a trabajar, regresa a las 10 de la mañana, a las 11 está servido el almuerzo, y en la tarde él se dedica a tejer. Pero yo no, yo tengo que atender a los niños, yo tengo también que dedicarme al tejido, tengo que cocinar para mi esposo. Entonces ellos tienen que complementar todos estos conocimientos y todas estas actividades para poder elaborar los sombreros como tal. Volviendo a los paisajes culturales, es lo que les permite a ellos también elaborar las herramientas. Sí, nosotros hemos visto que aquí en toda la zona, y ustedes también están ya muy familiarizados con la elaboración de sombreros de paja toquilla, pero la forma de elaborar los sombreros en Manabí es distinta a la que se practica aquí, ¿no? Aquí ya vamos a ver en una foto más adelante, pero en Manabí ellos utilizan lo que le llaman el palo de tejer, el mal llamado trípode. Sí, es un palito de tejer que lo sacan de las ramas de los árboles secos, principalmente del totumo o del moyuyo. Una vez que el árbol está seco, lo cortan. Y esto debe tener 3 patitas y una base, ¿no? Que ya la vamos a ver en un momento más. Esto, una vez que ellos transforman esta naturaleza en cultura al convertirla en herramientas, les permite establecer incluso espacios de trabajo en los hogares. ¿Sí? El hecho de que ellos cuenten ya con una herramienta que tiene que ponerse en el piso y donde ellos tienen que asentar su pecho para trabajar, ya nos deja ver que aquí se van transmitiendo y nos deja delinear ciertos elementos. Por ejemplo, qué valores están siendo transmitidos en la elaboración del sombrero. Solamente ahí podemos ya conocer que si tiene que uno asentar el pecho ese rato y no moverse de ese lugar para elaborar el sombrero, se está desarrollando un sentido de atención, ¿no es cierto? Y de concentración a una práctica. Por otro lado, tenemos en el caso de Pile los símbolos de estatus. Este es un concepto que lo manejamos en la antropología y en la sociología y que nos deja ver cómo las sociedades y los grupos dentro de cada sociedad incluso determinan ciertos símbolos que nos permiten autorreconocernos como partes y como miembros estables de determinado grupo.
Si nos vamos a los militares, por ejemplo, nos encontramos con muchos de ellos que llevan sus insignias, ¿no es cierto? Las estrellas a veces, u otras placas que llevan aquí también en sus pechos. Y cuando tienen algún evento formal, ellos asisten con estas insignias. Entonces, esto ya deja ver cómo ellos manejan ciertos símbolos de estatus. En el caso de los artesanos de Pile, también tienen ellos sus propios símbolos de estatus, ¿sí? Que los han ido determinando a lo largo del tiempo. Voy a mover un poco esto para que se pueda ver mejor. Vamos ahora abordando la ritualidad para abordar en lo que son los ritos de paso como tal y estos símbolos de estatus que les comento. Aquí hay dos conceptos que nos acercan un poco hacia la ritualidad. El primero de ellos, escrito por un antropólogo de apellido White, que nos dice que la cultura depende de símbolos y que esta consiste de herramientas, de implementos, de utensilios, de vestimenta, en fin, de varios elementos que se conjugan y que permiten dar lugar a una forma de cómo nosotros nos concebimos y cómo nosotros entendemos también al mundo. Sí, abordando ahora lo que son los símbolos y luego las herramientas que nos menciona aquí White, encontramos que en Pile, no sé si pueden distinguirle muy bien, pero aquí está la uña de la tejedora. Es una uña larga. Ellos se dejan las uñas de los pulgares largas para tejer los sombreros. No solamente para tejer, sino también para separar las hebras de la toquilla. Le insertan la uña y hacen este movimiento, ¿sí? Entonces ahí vemos que hay una herramienta, pero con el paso del tiempo y una vez que ellos van adaptando y adaptándose a estos conocimientos que se transmiten de generación en generación, ellos también van dándole un nuevo significado a la uña. Y yo me he topado en Pile el caso, y esto es lo que me llevó igual a ponerle más atención a la uña y poder determinar que es un símbolo de estatus, y es que nos encontramos artesanos que ya no se dedican a la práctica, ya no se dedican a la tejeduría, están en los 80, 90 años, pero a pesar de eso se dejan crecer la uña. Con el ejemplo que les ponía de los militares que siguen llevando sus insignias por más que ya se hayan retirado después, el artesano de Pile hace lo mismo, mantiene la uña. ¿Sí? Se convierte no solamente, como vemos, en una herramienta, sino que ya es un símbolo como tal. Por otro lado, y retomando nuevamente la afirmación de White, encontramos este cachito de venado. Pile, por la zona que ya vieron donde está ubicada, es un lugar donde viven muchos venados de cola blanca. Nuevamente, ¿qué ha hecho la comunidad a lo largo del tiempo? Es adaptar todos estos recursos con los que cuentan para generar cultura. ¿Y qué es lo que hicieron ellos desde hace muchísimo tiempo? De esto sí no existe un registro preciso, pero ellos continúan, ¿no? Toman los cachitos de los venados de cola blanca que de lo que mudan se caen ahí en el monte, lo toman, lo afilan y con este cacho de venado rajan la paja, rajan los cogollos para ellos poder hacer las hebras de paja con la que van a tejer. Estos cachos de venado también son transmitidos de generación en generación y responden nuevamente a cómo las sociedades elaboran sus propias herramientas y sus propios instrumentos para generar su cultura. En la actualidad nos encontramos con personas que ya no todos utilizan el cachito de venado, incluso porque antes se cazaba el venado, llevaban la carne para compartir en la comunidad y el cacho se quedaba para el trabajo de un artesano. Ahora, por todos los cambios que ha habido desde normativas, desde reglamentos, desde un poco más de participación del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, para controlar que no se esté dando caza indiscriminada en la zona, este cacho es transmitido de generación en generación, pero hay otros ahora que utilizan cuchillos. Esto, sin embargo, me llamó mucho la atención porque veo de cada 10 artesanos hay uno, máximo 2 que utilizan un cuchillo. Pero es impresionante porque los abuelos les dicen a estos jóvenes que no usen el cuchillo, que tienen el cacho y les regalan un cacho de venado. Entonces, a veces he visto que desempolvan los cachos que ya tenían guardados, les afilan nuevamente y les entregan para que dejen de utilizar el cuchillo. ¿Sí? Entonces, nuevamente vemos cómo estas culturas se siguen adaptando en tiempo y en espacio. Vamos a comprender ahora el tejido del sombrero de paja toquilla de Pile como un rito de paso. Esto es a lo que me refería hace un momento, ¿no? Aquí está el palito de tejer. Está la pata, otra pata por acá. Aquí viene la base y aquí se asienta ya el tejido de cómo van ellos avanzando. Estas hormas, ellos nuevamente remitiéndonos a los paisajes culturales, estas hormas ellos las elaboran a partir de la madera de balsa, que también está ubicada en Pile. Entonces, como ustedes ya ven, Pile nos da una serie de características para que ellos prácticamente tengan que elaborar algo. Entonces, ellos lo han hecho, ¿no? Elaboran el palo de tejer, elaboran las hormas y comienzan con el tejido. Esta sociedad nos permite ver un poco más allá, ¿no? Nos permite ver cómo no solamente se mantienen en la elaboración de artesanía y de sombreros, sino que esta artesanía y estos sombreros llevan un significado mucho más profundo. Esta elaboración de los sombreros y analizándolos desde la ritualidad y analizándolos desde el concepto que nos da Turner de ritos de paso,
Lo que nos deja ver es que esta sociedad elabora los sombreros y transmite los conocimientos para que los jóvenes lleguen a la adultez. Sí, ellos pasan de niños hacia adultos a través de la elaboración del sombrero. Cuando ya adquieren esos conocimientos y pueden dominar y pueden elaborar ellos mismos sus propias herramientas, por ejemplo, son considerados adultos. Incluso si es que ellos ya en un punto más allá, cuando ya elaboran sombreros, son capaces de generar recursos. Y una persona que genera recursos ya es conocida como una persona adulta porque ya puede sostener a su hogar o ya puede sostenerse a sí mismo. Pasemos, por favor. Listo. El antropólogo Víctor Turner nos presenta los ritos de paso desde 3 conceptos. La separación, la liminalidad y communitas, que ya vamos a ver de qué se trata, y luego viene la reintegración o reinserción. Comencemos por la separación. Aquí tenemos a un niño artesano, ¿sí? Este es el primer momento en el que el niño tomó las pajas, las hebras de toquilla y comenzó a tratar de tejer, imitándole a la mamá. Tuve la suerte de estar en ese momento y de poderme llevar este retrato porque es el primer momento en el que el niño dejó de manipular la paja verde y quiso empezar a tejer. Comienza la separación. Esto no se da solamente cuando los niños quieren aprender a tejer, sino que se da también cuando los adultos consideran que el niño está en edad de empezar a aprender a tejer, ¿sí? El niño aquí estaba más o menos como en unos 6 años, si no estoy mal. Y en el caso de Pile encontramos que los adultos identifican que los niños, perdón, estaba en los 8 años. En el caso de Pile, precisamente esto es lo que los adultos identifican. Por más que ellos ya ven que los niños comienzan a querer relacionarse con la paja a los 4 o 5 años de edad, ellos esperan, y esperan, y esperan, y esperan hasta que lleguen hasta los 8 o 12 años de edad, a ese lapso, ¿no? Entre los 8 y 12 años de edad. En ese momento es cuando el adulto artesano identifica que el niño ya está en capacidad de aprender a tejer, que ya va a lograr interiorizar estos valores que ellos transmiten y por lo tanto ya pueden ellos comenzar a transmitirle los conocimientos, ¿sí? Ahí comienza la separación. Esto cabe recalcar, no solamente se da con niños, ha habido casos también de mujeres por lo general que no son de Pile y que se casan con hombres de Pile. Una vez que ellos se casan, ellas llegan a vivir a la comunidad y su rito de paso para ser reconocidas como miembros de la comunidad de Pile está también aquí. Las suegras les enseñan. Entonces es una cuestión impresionante que no solamente se queda a nivel de niños y de adultos, sino que también ya viene en cómo ellos conciben al niño y cómo lo separan del adulto. Es decir, ellos tienen un concepto de adultez que está muy marcado. Tienen también un concepto de pertenencia y un sentido de pertenencia como tal. Luego de esta separación, Turner nos dice, el sujeto pasa, ¿no?, de este estado en el cual sale de este desorden, por decirlo así, de esta forma de socializar y de relacionarse con los demás y también con su entorno de manera algo desordenada. Entonces, una vez que lo separan de ahí, para insertarlo en una nueva lógica, viene la liminalidad y communitas. ¿A qué nos referimos con esto? Es a ese umbral que existe entre el no ser parte de nada y el ser parte de un todo. A eso se refiere la liminalidad. La communitas, por otro lado, es este sentido de trabajo asociativo. Es el punto en el cual una serie de personas, indistintamente de su edad, indistintamente de su género, de cualquier otro tipo de variable, están organizadas y son vistas como partes de un todo, pero que están dentro de un mismo estado. Aquí nos encontramos a jóvenes de distintas edades, ¿no? Y fue su primera visita al Toquillal. Estaban ellas viviendo su primera experiencia y estaban compartiendo esa primera experiencia. Ustedes pueden tratar, sería interesante que vayan tratando de pensar un poco en cuál ha sido su estado de comunitas con alguien más. Porque siempre tenemos bueno, todos como especie tenemos un estado de comunitas con alguien más. En el caso de Pile, este fue su estado, ¿no? Cuando los reunimos, por ejemplo, en la foto de aquí atrás, que no se logra ver muy bien ahorita, pero aquí los reunimos a todos los chicos fue a través de un partido de fútbol. Y en ese momento, todos ellos de distintas edades que estaban a la final uniéndose, era por el objetivo final que era encontrar un mecanismo de salvaguardia de la elaboración del sombrero, del tejido del sombrero, pero elaboramos a través de esto un partido de fútbol y ellos se pusieron en ese estado de comunitas, en el que todos eran iguales, absolutamente iguales. Y lo mismo se da ya, ¿no?, en la primera visita al Toquillal. Todos son iguales. Para esto cabe resaltar, no necesariamente los sujetos tienen que estar en un mismo espacio, pueden estar en lugares diferentes. En el caso de Pile pasa algo muy particular, y es que el tejido se transmite en las casas de cada uno de los artesanos. Entonces encontramos que en la casa del barrio que está por acá en la esquina norte de Pile,
Está pasando lo mismo que lo que está pasando en otra casa en la esquina sur de la comunidad, y es que hay dos personas de distintas edades aprendiendo a elaborar el sombrero. Se genera un sentido de communitas. No están compartiendo un espacio, porque esto responde a las lógicas de socialización de esta comunidad, que no son lógicas como en otras comunidades como en la sierra, que son más colectivas, más amplias, ¿no? Que son las asambleas. Eso no pasa en Pile y no pasa en Manabí. Entonces, sin embargo, sí se genera este estado de communitas en estos jóvenes. Nuevamente la communitas. Esto es igual para que puedan comprender un poco mejor a qué me refiero. Estos chicos pertenecen a una escuela de tejido que está en Pile. Y los chicos están aquí aprendiendo a tejer, ¿no? Todos son de diferente edad. Incluso hay unos que están más avanzados en los conocimientos de la tejeduría que los otros que están aquí, que las otras, perdón, son solamente mujeres, que las otras que están aquí. En este caso, ellas están igual experimentando una communitas. Hay un elemento que les une, que les convoca, y están todas a la final poniéndose, a pesar de que unas tienen más conocimientos que otros, se ponen en un mismo nivel. Si ven, no hay categorías, están todos ahí mismo. Está aquí una tejedora con más experiencia que les está guiando, ¿sí? Les está guiando, les está orientando para que mejoren su conocimiento nada más, ¿sí? Entonces aquí viene un aspecto muy importante, y es que cada cultura crea determinados eventos rituales que transforman a un prospecto a novicio. Ellos son los novicios, están recién siendo iniciados, ¿sí? En parte de una colectividad, en este caso en parte de la sociedad de tejedores de Pile. Pasando de la communitas a la reinserción o reintegración, nos encontramos con estas personas, ¿no? Nuevamente no tienen necesariamente que ser adultos, sino personas ya con experiencia en el campo y que han adquirido los conocimientos y los valores sobre todo. Esta reinserción, ¿qué es lo que hace? Que ciertas personas aprendan, bueno, que todos conozcan cómo cosechar paja, cómo cocinarla y cómo sahumarla, cómo despegarla también. Aquí ustedes ven que se hace uso de los pies, cómo rajarla y cómo tejerla. Entonces, si ven, hay una serie de conocimientos que lo que permiten es que estas personas se logren reinsertar nuevamente. Ya pasaron de ser sujetos que no pertenecían a nada, de la separación, a sujetos que logran insertarse en las lógicas de la comunidad y que son miembros funcionales y miembros activos de esta sociedad, digámoslo así, de tejedores. Sí, cada uno en ese sentido incluso logra ganar mayor experiencia en una práctica o en otra. Hay artesanos expertos que se dedican solamente al tejido fino. Hay otros artesanos que se dedican solamente al cocinado, pero no les gusta mucho tejer. Hay jóvenes a los que les encanta la agricultura y por lo tanto tienen ese interés por ir a los toquillares, aprender a cosechar y a conservar la paja, pero no les gusta tejer. Entonces, si ven, todo funciona como un complemento. Se reinsertan como parte de una sociedad donde cada uno tiene una función y donde cada uno puede aportar de distinta manera. Vamos después a la asociatividad postritual y la especialización. ¿A qué nos referimos con la asociatividad postritual? Esto es principalmente la reinserción que vimos hace un momento, ¿no? Donde cada uno regresa con los conocimientos que adquirió y puede contribuir a mantener la elaboración del sombrero. Pero en la actualidad nos encontramos con dos grupos que se establecieron a través de la gestión de salvaguardia que implementó el Estado Central, que fueron las dos asociaciones de tejedores de Pile. Entonces ya encontramos dos asociaciones de tejedores que abarcan esto, ¿no es cierto? Abrazan esta asociatividad por ritual. Los tejedores, las tejedoras que ya han sido reconocidos como tal, entran a esta asociatividad que ahora está formalizada y continúan ellos mejorando, desarrollando sus conocimientos y poniendo en práctica lo que ellos han aprendido. Viene también la especialización, como les indicaba. Hay unos que se dedican al tejido, hay otros que se dedican a la cosecha, hay otros que se dedican al remate del sombrero. Esto no lo hacen todos en Pile, le tienen miedo a rematar porque rematar un sombrero fino es un riesgo. Y al rato que lo hagan mal, se daña todo el sombrero y se dañan 2, 3, 4, 5, hasta 9 meses de trabajo. Entonces, por eso hay unos que se especializan en esto. Por lo general, eso es lo que hacen en Montecristi. Viene también el armado del sombrero. Dicen que es la parte más difícil de todas. El rato que se arman el sombrero, si es que esto se llega a desarmar, se fue el sombrero, toca empezar de nuevo. Entonces es muy difícil mantenerlo así. Este punto me parece a mí muy interesante y me ha gustado mucho desde que lo conocí. A este armado ellos lo llaman el cangrejo. Es muy distinto a cómo se arma el sombrero aquí en la sierra. El cangrejo le llaman así porque se unen 8 pajas, 8 hebras como las 8 patas del cangrejo. Entonces le llaman el cangrejo y una vez que ellos conectan estas 8 hebras y logran sostenerlas,
Continúan ellos insertando más y más y más hebras hasta que llegan a las 1000, 2000, 6000, 10.000 hebras de toquilla para elaborar estos sombreros finos. Aquí está un ejemplo de la asociatividad postritual. Esta es una de las asociaciones de Pile que se reúnen ahora periódicamente para mejorar sus conocimientos. Hay unas que les enseñan a mejorar las técnicas a otras, ahora están innovando, ya no solamente hacen sombreros, sino que hacen también los que le llaman polveras, que son una especie de carteras, hacen también bolsos grandes, hacen gorras, hacen una cantidad de cosas que cada una de ellas va enseñándole a la otra. Y esto también lo podemos ver en el cocinado de la paja. Sí, nuevamente en el caso de Pile, como ahí se conserva todo el proceso desde la cosecha hasta el remate del sombrero como tal, cada uno logra enseñar y mejorar los conocimientos del otro en este sentido de asociatividad postritual. Te ayudo porque eres parte de los míos. Aquí hacemos una distinción entre algo que también hemos visto el día de hoy, que es muy importante para todos estos trabajos que tienen mucho que ver con, bueno, donde el patrimonio cultural, donde lo inmaterial es transversal a todo. Y es la distinción entre enseñanza y educación. La enseñanza, ¿a qué se refiere principalmente? Es transmitir conocimientos de una manera más mecánica, por decirlo así. Me enseñan a manejar un carro, me enseñan a utilizar una computadora. Pero la educación tiene que ver con la interiorización de valores que dan sentido a una cosmovisión y a una forma de comprender el mundo y de comprenderse como parte de una comunidad. Esto es lo que ellos transmiten a través de la elaboración del sombrero. Es un proceso educativo. Transmiten valores sociales, culturales, incluso morales, ¿sí? En la concepción de su comunidad. ¿Qué es lo que ellos hacen a través de la educación? Transmiten varios elementos, ¿no? Como la paciencia, lo que ya vimos hace un momento, la concentración, está también aquí la responsabilidad. Tengamos en cuenta que en el caso del tejido de Pile, ellos no, quien comienza a elaborar su sombrero es quien lo termina. Puede que reciba un poco de ayuda de alguien más si es que se equivocó en algo, pero la persona que comenzó lo termina. Entonces, si ven, ahí se marca también ese sentido de responsabilidad que les sirve a ellos para construirse en el día a día. Y toda esta práctica ritual va a tener un fin en ese sentido. Se transmiten valores, como les digo, incluso morales, que permiten que la comunidad genere una propia ética en torno a lo que ellos conciben como responsabilidad, como respeto, como disciplina, como concentración mismo como tal. Esto que les comento es precisamente lo que nos transmiten los conocimientos de Pile, ¿no? Eso es lo que está siendo transmitido en estas generaciones. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, los artesanos, las artesanas también, toman las hebras de toquilla y las miden. ¿Sí? Todas las hebras tienen que ser iguales, tienen que ser parejas en tamaño y en color. ¿Sí? Si es que hay una que no es del mismo color, el tejido de Pile y el sombrero que se va a elaborar pierde todo tipo de reconocimiento para ellos. Son personas perfeccionistas, todo tiene que estar perfecto, bien hecho, bien ajustado, para que pueda ser llamado un sombrero de Pile. Si no, pierde todo el sentido y nacen incluso los rumores sobre la categoría que tiene el tejedor o la tejedora. Pasemos, por favor. En este sentido, y un poco ya para ir cerrando, hemos visto lo que hace el patrimonio cultural inmaterial. Hemos visto que el patrimonio cultural inmaterial no está en el objeto, está en el conocimiento y en los portadores de saberes. Sin los portadores no tenemos nada, en realidad no tenemos patrimonio. Por eso se vuelven emergentes las medidas que necesitamos tomar para salvaguardar los conocimientos estos conocimientos tradicionales que han sido conservados de generación en generación, incluso en algunos casos sin que tengamos registros de cuándo comenzaron. En el caso del tejido del sombrero de paja toquilla de Pile, como les comento, esto se convierte en una actividad ritual porque se elabora en determinados momentos del día. Comienzan 4 o 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, detienen la actividad y esto responde incluso a la frescura que sienten en el clima. Entonces, estas actividades rituales que se van desarrollando en el día a día, que se van desarrollando en determinados espacios, cargan de un sentido a la vida y hacen que nuestra labor como gestores, como investigadores, como educadores, sea mucho más importante para establecer procesos adecuados de interiorización de estos conocimientos y que no solamente se centren en este caso en producir sombreros, en un oficio, ¿sí? No todos lo conciben en Pile como un oficio, muchos de ellos lo conciben como un mecanismo de apropiación del territorio e incluso de sentirse parte de una comunidad como tal.
ellos mantienen esta idea del prestigio, de la identidad incluso. Si eres de Pile, debes saber tejer, porque si no, pierde todo sentido de prestigio que se ha ido desarrollando alrededor de la comunidad a lo largo de los años. Vienen entonces estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la utilidad actual del tejido del sombrero de paja toquilla en Pile? Estos sombreros, por el tiempo de trabajo que toma elaborarlos, suben también los costos, ¿no? Los sombreros de Pile van desde los $450 en el caso de los sombreros más gruesos, hasta incluso el caso de un sombrero que llega a costar $25,000. Ellos igual atraviesan los problemas de los comerciantes, como pasa en muchos casos de la artesanía tradicional, de los intermediarios, el comercio injusto, el comercio abusivo, la degradación ambiental incluso. Pero, y esto es lo que ha ido desanimándoles a los jóvenes a tejer, porque dicen, yo no quiero vivir del tejido porque no es rentable, y por eso no quiero tejer. Ahí viene nuestra importancia también, como les digo, como investigadores, como gestores y como educadores, que es encontrarle nuevos sentidos a estas prácticas, ¿sí? Tal vez ya no tiene una función, no es rentable, puede que tal vez nunca sea rentable, eso el tiempo lo dirá, pero ¿qué podemos encontrar en Pile? Es que es una forma de generar un sentido de cohesión, es generar un sentido de pertenencia a algo, es aprovechar los recursos, es incluso una forma de apoyar, de contribuir de manera muy, muy importante en realidad a todos estos problemas que hay ahora por el daño y por la degradación ambiental. ¿Sí? Entonces, es importante que nos cuestionemos ahora esto, ¿cuál es la utilidad que tiene el tejido en Pile? La propuesta que yo les traigo el día de hoy es que podamos analizarle al tejido como un rito de paso a la adultez, que nos permita a nosotros presentar aquí a los jóvenes como personas que ya están hechas en su comunidad, que puedan ellos usar todos estos valores como la disciplina, como la responsabilidad, entre otras, para lo que ellos quieran hacer en su vida. ¿Sí? No todos van a tener este interés en tejer y en vivir del tejido, va a ser muy difícil para muchos de ellos, para la gran mayoría diría yo, pero podemos encontrarle nuevos sentidos. La segunda pregunta es, ¿cómo democratizamos la salvaguardia? Aquí preguntémonos siempre como educadores sobre todo, ¿no? ¿Qué rol le estamos dando a los educandos? ¿Están ellos proponiendo? ¿Están solamente escuchando? ¿Cómo están ellos generando los procesos de salvaguardia? Sí, porque la salvaguardia, y esto cabe destacar, viene desde la misma convención del 2003, tiene que ser con una participación activa de las comunidades y de los portadores de saberes. Sin portadores, sin comunidades y sin su voz y sin su voto, no existe salvaguardia. Ahora nos vamos por una tercera pregunta, ¿el oficio o el estudio? Estos últimos tiempos hemos visto que la cantidad de chicos de Pile que acceden a la universidad va aumentando. Y eso sin duda alguna es un indicador favorable para todos y es incluso emocionante para muchos de nosotros que estamos comprometidos con ese trabajo con las comunidades. El hecho de que sueñen con ir un paso más allá y que busquen sus objetivos es muy importante. Pero viene esta cuestión también, ¿no? Por el hecho de que van a la universidad, dejan de tejer. Entonces, ¿a cuál le damos más peso? ¿Cómo ponemos ese balance? Ahí viene una cuestión que es nuevamente en qué se basa esta propuesta, y es que los jóvenes tendrían que ser todavía motivados a continuar estudiando, pero estos valores que ellos han ido interiorizando a través del tejido son los que les van a permitir a ellos aprovechar los resultados de sus estudios, aprovechar sus profesiones que van a tener en un futuro, ¿no? Me encontraba en el caso de la comunidad hace poco a dos chicas que estudiaron medicina, son doctoras, dejaron de tejer, tejían bien, tejían mucho, pero ya no lo hacen. Entonces abandonaron la práctica, sin embargo conservan estos valores para hacer su día a día. Son doctoras muy responsables, ya no viven en Pile, viven ahora en Guayaquil, pero son doctoras muy responsables que están alcanzando logros inmensos. Y esto tiene mucho que ver con los conocimientos y con los valores que el tejido les transmitieron a ellas como miembros activas de su comunidad. Finalmente, ¿vivir el patrimonio o vivir del patrimonio? Es una cuestión que tenemos que preguntarnos también permanentemente, ¿no? Vivir el patrimonio, o el patrimonio vivo, como le llamamos también al patrimonio cultural inmaterial desde la UNESCO, implica que le demos un uso, que encontremos una manera en la cual no desaparezcan estos conocimientos, no por el simple hecho de que son conocimientos tradicionales, sino por el hecho de que son útiles, de que les podemos sacar provecho para generar procesos estables de educación sobre todo. ¿Sí? Vivir del patrimonio, ¿qué es lo que implica vivir del patrimonio? En el caso de muchos de estos jóvenes de la comunidad que ahora ya no se dedican al tejido, muchos de ellos están ahora estableciendo sus propios mecanismos de salvaguardia, no aprendiendo a tejer, sino que a ellos les interesan las fotos en muchos casos. Y aprovechamos de ese interés en lo que estamos efectuando ahora desde la UNESCO en Pile, para que ellos se encarguen del plan de comunicación
del proyecto que estamos ejecutando en la comunidad. Es decir, ellos se convirtieron ahora en las personas que elaboraron las fotos, en quienes se encargaron de difundirlo en sus redes, en dar a conocer incluso el trabajo que están haciendo sus padres con la artesanía tradicional. Es decir, se convierten en miembros activos de la salvaguardia, a pesar de que no estén practicando la elaboración del sombrero, ¿sí? En ese sentido, es importante entender que vivir del patrimonio también está muy conectado con la innovación. Lo que hemos visto el día de hoy con la Taptana, por ejemplo, es algo muy importante porque nos permite también continuar innovando en estos procesos de transmisión de conocimientos, ¿sí? Y esto es lo que debemos también nosotros mantener permanentemente, vivir el patrimonio y también vivir del patrimonio, generar ese balance, ese equilibrio entre ambos espacios. Ahora desde la UNESCO estamos ejecutando el proyecto Tejiendo el Desarrollo Sostenible en Pile, que lo elaboramos, bueno, lo implementamos con el apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y con el financiamiento de la Embajada de Francia en Ecuador. Este proyecto lo que busca es precisamente esto, innovar en las estrategias de salvaguardia, democratizar los espacios de salvaguardia con la comunidad y buscamos ahora que exista un trabajo más activo de las comunidades, que puedan ellos mismos presionar, digamos, de alguna forma, a que todos los mecanismos de salvaguardia sean adecuados a tiempo y espacio, a donde estamos ahora y a lo que ellos también desean para su tejido, para su comunidad, para sus saberes, ahora y en el futuro. Este proyecto lo que está haciendo ahora es precisamente esto, generar estrategias de salvaguardia, fortalecimiento de capacidades con la comunidad y de alguna forma también fortalecer la cadena de valor del sombrero de paja toquilla, en este caso de la comunidad de Pile. Cabe señalar aquí, pero que nuestro interés como UNESCO es fortalecer todos los procesos de salvaguardia en general del patrimonio cultural inmaterial y por eso les agradecemos mucho por esta invitación a este simposio. Nos interesa mucho conocer lo que está haciendo el Ecuador, en este caso con los procesos de salvaguardia, con los conocimientos ancestrales y cómo les damos nuevos usos. No pueden perderse. Muchas gracias a todos, a todas.